discreta. Números enteros. Números enteros, perfecto. Entonces los números enteros son, por ejemplo, el conteo de algo, ¿no es cierto? Cuando contamos cuántas veces sucede algo, cuántos hijos tiene una mujer, por ejemplo, el conteo. Entonces, esa variable discreta, cuando hacemos una distribución de esas probabilidades, vamos a tener una distribución binomial. Y para eso tenemos que tener dos conceptos claros. El primer concepto es el ensayo de Bernoulli. Es como un experimento que nosotros hacemos y solamente nos puede dar dos resultados ese experimento. Por ejemplo, tiro una moneda. ¿Cuáles son las posibilidades cuando tiro una moneda? Cara y seis. No hay otra, ¿no es cierto? Entonces, tenemos solamente esas dos posibilidades. También puede ser el sexo de un recién nacido, ¿no? De un recién nacido, o podemos ver el paciente tiene tuberculosis, el paciente tiene la prueba que le estoy haciendo positiva o negativa. O si es que es una posibilidad, por ejemplo, que yo voy a ver el distrito de procedencia de una persona, la respuesta no puede ser el nombre del distrito, sino va a ser, ¿esa persona nació en Santiago de Surco? ¿Sí o no? Entonces me importa solamente si nació en Santiago de Surco o en otro lugar. Entonces voy a convertir una variable que podría tener varias posibilidades en solo dos, para que pueda tener solo dos y además, importantísimo, que sean excluyentes, que no pueda haber nacido en Surco y en La Molina a la vez, ¿no es cierto? Entonces son dos probabilidades y que sean excluyentes una con la otra. Eso se llama ensayo de Bernoulli. Cada vez que le pregunto eso a un sujeto de estudio o cada vez que tiro la moneda, por ejemplo, es un ensayo de Bernoulli. Entonces, en el ejemplo, por tirar una moneda, cara sería éxito y sello sería fracaso. Y tengo una probabilidad asociada a ese éxito. ¿Cuál es la probabilidad de obtener cara si yo tiro la moneda? 50%. 50%. En cambio, si yo tiro un dado y tengo 6 posibilidades en un dado, ¿no es cierto? Pero ¿cómo convierto eso del dado, de tirar un dado, en un ensayo de Bernoulli? Saldrá 7. Pares o impares. Ok, entonces tengo que decidir cuál es mi éxito, ¿no es cierto? ¿Saldrá 5 nada más? ¿Cuál es la probabilidad de que salga 5? Solo uno de los 6 números. Claro. 1 entre 6, perfecto. Entonces convertí mi tirada de dado en un ensayo de Bernoulli decidiendo cuál es el éxito y cuál es el fracaso. No puede salir 5 y 4 a la vez porque es un solo dado. Entonces, además, son mutuamente excluyentes. Entonces he convertido el dado o el tirar el dado en un ensayo de Bernoulli. Y tengo definido cuál es el éxito y cuál es el fracaso. Luego tengo el siguiente, que es el proceso de Bernoulli, que es lo mismo que varios ensayos de Bernoulli a repetición. Repito varias veces, tiro varias veces la moneda o tiro varias veces el dado, o si estoy viendo un tema médico, entonces lo que estoy haciendo es escoger varios pacientes y diciendo, ¿este paciente va a tener presión alta o no va a tener presión alta? ¿Y cuál sería la probabilidad de presión alta de un paciente que yo veo en mi consultorio? Un paciente aleatorio, sin que yo les diga raza ni nada. ¿Alguien sabe cómo podría yo decidir cuál es la probabilidad de que un paciente X o una persona X tenga presión alta? ¿Cómo podríamos ver? Todos los que tienen entre el conjunto de personas. Todos los que tienen entre el total de personas. ¿Cómo se llama eso? ¿Saben? Probabilidad. Proporción. Proporción, más o menos. Se llama prevalencia. La prevalencia de una enfermedad es cuántas personas tienen la enfermedad dividido entre el número total de personas. Entonces, si yo estoy haciendo un ensayo de Bernoulli y voy a tener un paciente que llega a mi consulta, o una persona X que llega a mi consulta, y voy a tener que decidir si es que éxito, entre comillas éxito, es que tengan la enfermedad,
la prevalencia de la enfermedad, tengo que saberla dependiendo de la literatura de donde me encuentro. Entonces, tengo que saber la prevalencia de la enfermedad. Y ojo que estamos hablando de probabilidades y por lo tanto el éxito de la probabilidad va a ser que tenga la enfermedad, ¿ya? No porque sea algo bueno para el paciente, sino porque estamos hablando de probabilidades. Ok, entonces, el proceso de Bernoulli, la repetición de un ensayo de Bernoulli, tengo que hacer experimentos idénticos a repetición. Por ejemplo, tirar una moneda 10 veces o que llegue un paciente 10 veces a mi consulta. Y esta distribución binomial, según el proceso de Bernoulli, va a tener varias características. Primero, ya lo dijimos, cada ensayo tiene dos posibilidades y son excluyentes. Luego, la probabilidad de éxito se mantiene constante. Yo tiro una moneda y siempre voy a tener el 50% de probabilidades de que me salga 6. No importa cuántas veces tire la moneda, ¿no es cierto? Si me han salido 3 veces cara, la cuarta vez, ¿cuál es la probabilidad de que me salga cara de nuevo? Igual, 50%. Entonces, la probabilidad de éxito se mantiene constante. ¿Y cuál es la probabilidad de fracaso? 50%. Pero 1 menos el 50%, ¿no es cierto? Son complementarias. Una más la otra tiene que sumar 1 de todas maneras. En el caso del dado, si dijimos que me salga 5 es 1/6, ese es el éxito, ¿cuál es la probabilidad de fracaso? 5/6. 5/6, ¿no es cierto? Juntas tienen que sumar 1. Entonces eso también es importante. Los ensayos son independientes. No, a cada vez que yo tiro el dado o la moneda, no le afecta lo que pasó con el anterior. ¿Sí? Entonces, si nos fijamos en el ejemplo de la moneda, lo que puede pasar es que vamos a estudiar cuántas veces sale cara o cuántas veces sale cruz. Por ejemplo, tengo 10 intentos, tiro 10 veces la moneda y yo quiero saber cuál es la probabilidad de que 3 veces me salga una cara de esos 10 intentos. Solo 3 veces y exactamente 3 veces. No cuenta si me sale 2, no cuenta si me sale 1, solo cuenta si me sale 3. Entonces, esa va a ser una de las cosas que yo voy a poder ver. Entonces, voy a calcular la probabilidad de 3 éxitos en 10 ensayos de Bernoulli. ¿Qué significa? Que me salgan 3 caras en 10 veces que yo tire la moneda. ¿Sí? También se le dice probabilidad de X éxitos en N ensayos de Bernoulli. N es la cantidad de veces que tire la moneda y X es la cantidad de éxitos que yo quiero que salga. ¿Hasta ahí alguna pregunta, chicos? ¿No? Más o menos sencillo, lógico. La distribución binomial, entonces, ya llegamos a lo que vamos a ver, es todo experimento que tenga una característica de ensayo de Bernoulli. A la variable X es el número de éxitos que vamos a tener, según la variable aleatoria. Y tiene que ser una variable discreta. Son n pruebas, n veces que yo tiro la moneda, por ejemplo. Yo le puedo decir X éxitos, o a veces, según la literatura, también le dicen K éxitos. Y K va a ser el número de éxitos que yo quiero obtener. Y por lo tanto, el número de fracasos es el número total de veces que tiré la moneda menos el número de éxitos que he tenido. ¿Ok? Si yo quiero calcular estas combinaciones, estas probabilidades, entonces tengo que utilizar números combinatorios. ¿Alguien sabe qué cosa es números combinatorios? ¿Lo han hecho en el colegio o en matemáticas? Las combinaciones. 5 factorial. 5, ajá. 5 por 4 por 3 por 2 por 1. O 6. 6 por 5 por 4 por 3 por 2 por 1. Eso es lo que vamos a utilizar para eso. ¿Ok? Entonces, la distribución binomial se representa con esas dos cosas. Primero, B mayúscula, que significa distribución binomial, y tiene dos características, N y P. N es el número de pruebas, el número de experimentos que hago, y P es la probabilidad de éxito que yo quiero obtener. Entonces,
Les había dicho que en el caso de la moneda es 50%, en el caso del dado va a ser un sexto, y en el caso de la enfermedad va a ser la prevalencia. Eso es importante que recuerden, porque cuando vengan problemas en el seminario o en el examen, la probabilidad de éxito cuando vemos enfermedades es la prevalencia. ¿Sí? Y esta es la fórmula que vamos a utilizar para calcular las probabilidades de la distribución binomial. Yo quiero calcular la probabilidad de obtener X éxitos en N ensayos de Bernoulli. Y esa es la probabilidad de X éxitos en N ensayos de Bernoulli. Y ahí están los números combinatorios de los que hablamos. Hay varias formas de ver esa fórmula. Ahí las tienen todas escritas. La que más vamos a usar es esta de aquí. Esta, de abajo. ¿Sí? Porque NSX es lo que ustedes van a utilizar en su calculadora. Eso quiere decir que, por favor, para todas las clases deben tener una calculadora con funciones estadísticas. Ojo, no pueden usar su celular y no pueden usar un iPad. El día del examen no pueden tener ni celular, ni iPad, ni ningún dispositivo electrónico, ni reloj, y si fuese por nosotros, ni lentes. Ya ha habido, no sé si se han sabido o se han escuchado, pero ha habido casos de plagio en el fin de semana pasado y se han tomado medidas drásticas. Entonces, nadie puede tener un celular dentro del aula, ni en la mochila, ni en ningún lado. Nadie puede entrar con un celular al aula. Entonces, para nosotros en estadística es súper importante que ustedes tengan en cuenta esto, porque sabemos que usualmente ustedes usan su celular para calculadora, y eso no puede suceder el día del examen, y como están viendo acá, lo necesitan de todas maneras. ¿Ya? Entonces comuníquenlo, por favor. Te pido que como delegado lo comuniques a tus compañeros, una calculadora con funciones estadísticas para poder hacer este tipo de cosas. ¿Ok? Bueno. Entonces, ¿cómo hago NSR o 12 combinaciones en 5, por ejemplo, 5 éxitos en 12 ensayos de Bernoulli? ¿Cómo hago eso aquí en esta calculadora? Que es el ejemplo de mi calculadora. Tengo que poner 12 primero, luego el NSR está aquí, encima de mi signo de división, NSR se llama. Y para poder llegar a esto, tengo que usar el Shift ahí arriba. Entonces pongo 12, Shift, para NSR y luego 5. Y me sale 12 combinaciones en 5. Debo mantenerlo presionado. Entonces lo que necesito que hagan es que el día que estén en su seminario sepan cómo ubicar la tecla del NSR en su calculadora para que la puedan utilizar. Ok, entonces las características. Se demuestra que una distribución binomial es una distribución de probabilidades porque hay dos características que se cumplen en esa distribución. La primera es que las probabilidades de X son mayores o iguales a 0 y que además la suma de todas las probabilidades es 1. ¿Ya? Entonces estamos viendo que es una distribución de probabilidades. La distribución binomial tiene esos dos parámetros que ya habíamos dicho, N y P. Esa distribución binomial tiene una media, un promedio, y ese promedio lo pueden ubicar multiplicando n por p, así de simple. Y la desviación estándar es n por p por q y le sacan la raíz cuadrada. Esa es la desviación estándar de la distribución binomial. Son fórmulas que se tienen que aprender. Si bien es cierto, en el examen de estadística se dan algunas fórmulas, estas fórmulas así de sencillas usualmente no se entregan, ¿sí? El día del repaso, consulten con Jorge Medina qué fórmulas son las que se entregan. ¿Ok? Esta es la varianza, obviamente. Recuerden que la desviación estándar es la raíz cuadrada de la varianza, entonces la varianza es n por p por q.
Y vamos a ver un ejemplo, ¿sí? En alguna población la prevalencia de alergia es 20%. Eso quiere decir que el 20% de las personas en ese lugar tienen alergias. Si selecciono una persona al azar de esa muestra, de 10 personas, mejor dicho, de esa población tengo una muestra de 10 personas. Y la pregunta es, ¿cuál es la probabilidad de que la muestra contenga exactamente un alérgico? Entonces, yo tengo una población, no sé, de la Facultad de Medicina, por ejemplo, la prevalencia de alergia entre todos ustedes es 20%. Y yo como investigador voy a sacar una muestra de 10 personas. Y la pregunta es, ¿cuál es la probabilidad de que de esas 10 personas tenga exactamente una persona con alergia? Y esto es lo que tengo que hacer, tengo que sacar esa probabilidad. ¿Cuál es el éxito? O la probabilidad de éxito. 20%. 20%, exactamente, porque es la prevalencia. ¿Cuál es la probabilidad de fracaso? 80%. ¿Cuál es la cantidad de personas? 10, porque hay 10 personas en mi muestra. ¿Y cuál es X? 1, porque estoy diciendo que quiero que mi muestra tenga un solo alérgico. Y exactamente un alérgico. Entonces, ya tengo N, que es 10, tengo X, que es 1, tengo P, que es 0.2, y Q, que es 0.8. Y puedo ponerlo eso en mi fórmula. Entonces, la probabilidad de que X sea igual a 1, voy a poner aquí, ¿ok? En ese X, recordando que aquí también puedo ponerlo así. Entonces, como son números sencillos, en vez de irme a la calculadora, lo puedo hacer con esta fórmula de aquí. Entonces, 10 combinatorio por P, que es 0.2, a la X, que es 1, por Q, que es 0.8, a la 10 menos 1, o sea, a la 9. Y este N lo tengo que dividir entre X combinatorio, que es 1, combinatorio, y N menos X, que es de nuevo esto de aquí. Estoy repitiendo. Esta fórmula entonces me sale 0.2684. Entonces, mi probabilidad de tener un alérgico en esa muestra de 10 personas con una prevalencia de 20% es 26.84%. ¿Sí? Eso es lo que voy a tener que hacer. Ese es un ejemplo súper sencillo porque solamente tengo una persona alérgica. Pero, ¿qué pasa cuando la pregunta cambia? Y ahora dice, ¿cuál es la probabilidad de que en esa muestra tenga menos de 2 alérgicos? Exacto. Puede ser 0 y puede ser 1. ¿No es cierto? Entonces ahora tengo que hacer sumatoria de 2 probabilidades. Tengo que sumar la probabilidad de 0 y la probabilidad de 1. La probabilidad de 1 ya la saqué en el ejercicio anterior. Pero tengo que sumarle la probabilidad de 1. Entonces ahora tengo que hacer la fórmula, esta misma fórmula, pero con 0. ¿Ok? Entonces, sumo mis 2 probabilidades y ahora tengo mi probabilidad de que X sea menor que 2, es la probabilidad de que X sea igual a 0, más la probabilidad de que X sea igual a 1. ¿Ok? Y me sale 0.3758. ¿Qué pasa si yo les pregunto cuál es la probabilidad de que X sea mayor o igual a 2? Sería 1 menos ese valor. Exacto. 1 menos este valor que ustedes ya sacaron acá. ¿Por qué? Porque tiene que sumar 1. Porque todas las probabilidades juntas tienen que sumar 1. Entonces, la probabilidad de que sea mayor o igual a 2 es 2, más la de 3, más la de 4, más la de 5, más la de 6, más la de 7, más la de 8, más la de 9, más la de 10. Pueden hacerlo así también. Pueden sumar una. ¿Pero para qué? Si ya sacaron esta. Entonces aprovechan la posibilidad de, o la regla de la suma de probabilidades igual a 1 para poder
hacer los ejercicios de forma más rápida. Entonces, excelente. Esta es la forma de hacerlo. Miren qué cosa es más fácil. Si sumar todas las probabilidades de la pregunta, o de repente a uno le restan todas las posibilidades que quedan al otro lado. Ya eso va a ser importante porque si no, un examen que les puede demorar los 30 minutos en hacerlo, se van a demorar 2 horas en hacerlo. Ya, tengan cuidado con eso, miren bien qué cosa es lo que deben hacer. ¿Hasta ahí se entendió, chicos? ¿Sí? ¿Todos entendieron por qué le está restando a uno? Bien. Entonces, ha sido sencillo la distribución binomial, es un tema de fórmulas y de haber entendido el concepto nada más, que veo que ya lo hicieron. Y vamos a pasar a la distribución normal. Esta distribución normal es la que más van a usar ustedes en este curso de estadística y en general después. Es una distribución de probabilidad para variables continuas. ¿Cuáles eran las variables continuas? Las que tienen decimales, efectivamente. Entonces, aquí hay algunos conceptos que tienen que saber. Primero, ¿qué cosa es una campana de Gauss? Una campana de Gauss es una distribución de probabilidades que se comporta con una forma que parece efectivamente una campana. Empieza en menos infinito, va subiendo hasta un pico y es simétrica y va bajando hasta el infinito en positivo. Empieza en negativo y termina en positivo. ¿Ok? Es súper importante porque las variables de medicina, de biología, de nuestro mundo, todas se comportan como fenómenos naturales en una distribución normal. Por ejemplo, el peso, la talla o el efecto de una dosis en las personas, los caracteres psicológicos, los errores cuando medimos magnitudes o las variables como los promedios, todas estas cosas que nosotros solemos medir en medicina y en estadística suelen comportarse de manera normal. ¿Qué significa? Que si yo mido las tallas de todos ustedes, voy a tener poquitos alumnos que son bien chiquitos, bien bajitos, van subiendo la cantidad, llegamos al promedio de talla, más o menos ahí está la gran cantidad de personas, y va bajando la cantidad que son altos, muy altos va bajando la cantidad, y extremadamente altos probablemente tenga uno y va bajando la cantidad. A eso nos referimos con que las características fisiológicas se comportan de manera normal. Poquitos en el extremo chiquito, poquitos en el extremo grande y un montón al medio. ¿Okay? La distribución normal es para variables continuas y tiene, o se hace con el polígono de frecuencias. ¿Qué cosa es el polígono de frecuencias? ¿Se acuerdan? La unión de los puntos medios. La unión de los puntos medios, ¿de qué? Histograma. Del histograma. Entonces yo, para variables continuas, mi gráfico es un histograma, ¿no es cierto? Cuando uno los puntos medios del histograma, me sale mi polígono de frecuencias. Así armo yo mi campana de Gauss para la distribución normal, uniendo los puntos medios de todas las barras de mi histograma. Entonces tengo esto. Este es un polígono de frecuencias para una muestra de 1000 pacientes, teniendo en cuenta las presiones arteriales sistólicas de todos esos pacientes. Miren que van desde 50, que es una persona que se está casi muriendo, hasta 210, que es otra persona que se está casi muriendo, pero de hipertensión. Ahí, allá adelante son los pacientes que tienen una presión sistólica muy bajita, y acá arriba las personas que tienen una presión sistólica muy alta. Pero la mayoría tiene un promedio de presión de 130. ¿Okay? Entonces voy uniendo los puntos medios de mi histograma para sacar el polígono de frecuencias y vean que para 1000 personas se parece mucho a la campana de Gauss. Cuantas más personas tenga yo en mi muestra, más se parece mi polígono de frecuencias a la campana de Gauss. ¿Sí? Entonces, más personas,
más parecida mi polígono de frecuencias. ¿Y cuáles son las características de la distribución normal? Primero, que tiene forma de campana. Hay un pico al centro de la distribución. Además que es simétrica, media, mediana y moda son iguales, ya lo habíamos visto eso, y están justo al centro, en el pico. Y la distribución normal, además, es asintótica. ¿Qué significa asintótica? ¿Alguien sabe? Nunca toca el eje X, exacto. Entonces, de aquí yo comienzo a dibujar, este es mi eje X, yo comienzo a dibujar cerquita, pero nunca, ni siquiera en menos infinito, llega a juntarse con el eje X. ¿Okay? Entonces, cantidad de personas que van a ver en este lado de la curva es mínimo, casi no van a ver, porque está muy cerquita, pero nunca llega a tocar. Y esta es una distribución normal. Tengo entonces mi promedio, que está aquí, que es igual media, mediana y moda, están aquí al centro. En este caso, estoy dibujando mi promedio como valor 0 y es asintótica, es simétrica, y aquí estoy dibujando algo más. Estoy dibujando desviaciones estándar, una desviación estándar, 2, 3 y 4 en resta, y también estoy sumando 1, 2, 3 y 4 distribuciones estándar. Eso lo vamos a ir viendo en un momentito y por qué es importante. ¿Cuáles son las características más importantes entonces? Primero, que es simétrica con respecto a la media, al promedio. Media, mediana y moda son iguales y están en el centro. Otra cosa súper importante es que debajo de la curva y hasta el eje X, si yo mido el área de eso, encuentro la probabilidad total. Cada barra de mi histograma es una probabilidad. Y si yo sumo todas las probabilidades, ¿cuánto habíamos dicho que suman? 1. Exacto. Entonces, el área bajo la curva con el eje X tiene 1 al cuadrado. Pero 1 al cuadrado es 1, ¿no? Si yo levanto perpendiculares a una desviación estándar lejos del promedio, es decir, aquí tengo mi promedio, si estábamos hablando de presión arterial, 130, y la desviación estándar de esa población para la presión sistólica es, no sé, 20, entonces 130 más 20, aquí es 150. 130 menos 20, aquí es 110. Entonces, entre 110 y 100, ¿qué dije? 150, entre 110 y 150 está el 68% de las personas. El área que está aquí es de 0.68. ¿Okay? Esto es súper importante. A una desviación estándar a la izquierda y a una desviación estándar a la derecha del promedio está el 68% de mis datos. A dos desviaciones estándar hacia la izquierda y dos desviaciones estándar hacia la derecha estarán el 95% de mis datos. ¿Ok? Por eso es que aquí quedan casi nada de datos. Si aquí hay 95% de los datos, ¿cuánto hay aquí? 2.5. 2.5 y aquí 2.5 también. ¿Ok? Entonces, 2.5 más 95 más 2.5 suman 100%. Entonces, de nuevo, llego a que la suma de todas las probabilidades es 1. Doctora, Sí. eso es siempre se cumple, ¿verdad? El Sí, 68. eso siempre se cumple. Cuando tenemos una distribución normal, eso siempre se cumple. Miren lo que estaba aquí. A una desviación, a dos desviaciones, a tres desviaciones. ¿Ok? A tres desviaciones está más del 99% de los datos.
Eso siempre se va a cumplir. Y las áreas bajo la curva. Cerca del 68% del área bajo la curva está a menos de una desviación estándar del promedio. Alrededor del 95% está a menos de 2 desviaciones del promedio. Y casi el 100% o 99% está a 3 desviaciones del promedio. Es lo que estamos viendo aquí. ¿Sí? Esos números prontito se los van a aprender de memoria por la cantidad de ejercicios que van a hacer. ¿Sí? 68.26, 95.44 y 99.74. Esa es la cantidad de área que hay bajo la curva a 1, a 2 y a 3 desviaciones estándar del centro. ¿Hasta ahí alguna pregunta? ¿Queda claro cómo mirar la curva normal? ¿Sí? Esto es un poco de teoría, normalmente no lo vamos a tomar en el examen, simplemente es para que recuerden que toda línea en un eje XY tiene una fórmula. ¿Se acuerdan la fórmula de la recta? A más BX, Y es igual a más BX. Esa es la fórmula para una curva normal. Y si ustedes sacan derivadas de esa fórmula para la curva, van a poder obtener las áreas bajo las curvas. ¿Okay? Esa es la función de densidad, que es la función de esa curva. No la vamos a pedir en el examen, no se aprendan la fórmula, no es necesaria. Simplemente para que recuerden que sacando derivadas de una curva, obtienen las áreas bajo la curva. Entonces, las funciones de distribución, importante, pueden tomar valores desde menos infinito hasta más infinito. Los valores más probables son los que están más cercanos al centro, al pico de la curva o al promedio. Conforme nos alejamos de ese promedio, tenemos menos probabilidad, igual a la derecha que a la izquierda. Y la distribución normal también tiene dos valores que la definen. Así como la distribución binomial tenía dos valores, N y P, esta distribución normal también tiene dos valores, mu y sigma. ¿Qué significan? ¿Qué era mu? Promedio. Promedio. ¿Y el otro qué es? Desviación estándar. Perfecto. Entonces, esos son los dos valores que definen a la distribución normal. Las distribuciones normales, entonces, tienen diferentes parámetros que las van a definir. Miren aquí, este lado son distribuciones normales que tienen el mismo promedio, el pico está en el mismo lugar, pero tienen desviaciones estándares distintas. ¿Recuerdan cuando habíamos hablado de desviación estándar? ¿Qué decíamos? Cuando la desviación estándar es más grande, significa que tenemos los valores más separados, hay mayor distribución de los valores. Entonces nuestras curvas son chatitas y gorditas porque tienen valores alejados del promedio. Cuando hay desviaciones estándares chiquitas, entonces tengo curvas delgaditas y muy altas porque la mayoría de los valores están cercanos al centro, al promedio. ¿Ok? Entonces aquí tengo mismo promedio, pero diferente desviación estándar. Y aquí entonces, ¿qué tengo? Diferente promedio. Diferente promedio y la misma desviación estándar, porque todas tienen la misma forma. Lo único que cambia es que he movido la curva en el eje X. ¿Ok? Ok. Hay una distribución estándar especial. La distribución normal unitaria o la distribución normal estándar. Esa es una distribución súper especial y con la que nosotros trabajamos en las tablas que ustedes tienen y con las que van a trabajar. Tenemos esta ecuación y la curva que se dibuja cuando el promedio es igual a 0
la desviación estándar es igual a 1. ¿Sí? Entonces, esos dos valores definen la desviación normal estándar. Media 0, desviación 1. Y entonces, el pico de mi curva está en 0. Y la altura y el ancho está estandarizado a una desviación estándar igual a 1. ¿Sí? Ok, miren este ejemplo. Hay un gráfico y hay 4 figuras. Díganme cuál es la desviación normal estándar. ¿Ah? ¿Cuál es? La verde, ¿por qué? Sí. Ok, pero miren los valores de arriba. ¿Cuál es la que tiene media igual a 0 y desviación estándar igual a 1? La verde. Entonces la verde es la desviación estándar unitaria. La desviación normal estándar. Las otras son distribuciones normales, pero no son distribuciones normales unitarias. ¿Okay? Todas son distribuciones normales, pero tenemos que identificar cuál es la desviación normal estándar. ¿Ok? ¿Cuáles tienen el mismo promedio? El rojo, Rojo, verde y azul. verde y azul. ¿Ok? ¿Alguna tiene la misma desviación estándar? No. Todas tienen desviaciones estándar diferentes. Perfecto. Entonces ya entendieron cómo mirar las fórmulas, perdón, las gráficas. Para poder trabajar con esta distribución normal, nosotros vamos a trabajar con las áreas bajo la curva y vamos a ver qué significa esta área bajo la curva. Entonces, imagínense que estamos trabajando con una población y estamos trabajando con las presiones arteriales sistólicas. ¿Ok? Esta es el promedio de la presión arterial sistólica, habíamos dicho más o menos 130, a una desviación estándar, a una desviación estándar. Este valor es A, este valor es B. El área entre A, la curva, B y el eje X es la probabilidad de que un paciente elegido al azar de esta población tenga presión arterial sistólica entre el valor de A y el valor de B. ¿Ok? Entonces yo saco un paciente elegido al azar de esa población y mi probabilidad de que tenga entre 110 y 150 va a ser el área bajo la curva de esa que está pintada acá en gris. ¿Ok? Entonces así vamos a trabajar con estas áreas bajo la curva y eso es lo que significa el área bajo la curva. Perdón, aquí les puedo decir también cuál es la probabilidad de que mi paciente tenga presión arterial sistólica menor a B. ¿Qué área sería? Si les digo menor a B. Toda el área entre B, la curva, el eje X y ¿hasta dónde? Hasta el extremo. Hasta el final, ¿no es cierto? ¿Cuál es la probabilidad de que mi paciente elegido al azar tenga presión arterial sistólica mayor a A? De A hasta la derecha y hasta el infinito, ¿no es cierto? Okay. Entonces, eso es lo que me dice las áreas bajo las curvas. La probabilidad de que algo suceda. Y yo le tengo que dar esos parámetros. Mayor a A, menor a A o lo que sea que esté encontrando. En ese dibujo es la probabilidad entre A y B. Entonces, estas son las abreviaciones con las que vamos a trabajar. Recordando siempre que cuando tengo el 95% de valores, ese es el 95% del área bajo la curva acá, y me quedan dos cachitos, el cachito negativo y el cachito positivo,
en esos dos cachitos tiene que estar el resto del área, que son 5%. Y por lo tanto, aquí tiene que haber 2.5% y aquí tiene que haber 2.5%. Entonces, usen la simetría de la curva para poder sacar las áreas a ambos lados. Las tablas de probabilidades, la tabla de probabilidad Z, que es la que ustedes van a utilizar, les dice los valores del área a la izquierda de un valor. Entonces, si ustedes ven su tabla Z, les va a dar el valor aquí, que va a ser un valor, y el área que le corresponde detrás de este valor de aquí, detrás de la perpendicular que yo he trazado. Puede ser un área grande o puede ser un área chiquita si es que mi perpendicular la dibujo acá. Ustedes díganme, ¿cuál es el área detrás de 0? 50%. O 0.5, que es lo que va a decir tu tabla. ¿Ya? Entonces, de 0 para atrás hay 0.5. Por lo tanto, todas las áreas que se dibujen a la derecha del centro de la curva van a ser mayores que 0.5. Todas las áreas que se dibujen a la izquierda del centro van a ser menores que 0.5. ¿Ya? Eso simplemente para recordar cómo funcionan las áreas en esta tabla. Esa es la tabla que ustedes la tienen en su aula virtual, que la van a imprimir y la tienen que traer para el examen. ¿Sí? Para el examen tienen que traer la tabla. Yo les recomiendo que impriman la del aula virtual porque tiene trampitas que son permitidas en el aula virtual. Porque tablas Z hay un montón en internet y pueden imprimir la que ustedes quieran y traer la que quieran. Pero la que ustedes tienen en el aula, que es esta, viene con trampitas permitidas para poderles dar un poquito de más ayuda. Por ejemplo, dice que si tú tienes que decidir entre dos valores, ¿cuál es el que vas a utilizar? Lo mismo aquí. También tiene el dibujito arriba que te dice que te da el área pintada a la izquierda de la perpendicular. Si es chiquita, y también puede ser un área mayor de 0.5 si está a la derecha. ¿Ok? Entonces, ¿dónde está el valor de Z igual a 0? ¿Alguien lo ubica? Ahí abajo. Aquí abajo, ¿no es cierto? Entonces, Z igual a 0 está aquí. Z es el valor en el eje X, ¿sí? ¿Y por qué se llama Z? Porque estamos trabajando con la curva normal estandarizada o la curva normal unitaria. Entonces, el valor de X no se llama X, sino se llama Z. Este es el valor de 0 y el área detrás de esa perpendicular central, aquí dice 0.5. ¿Okay? No está funcionando muy bien pero aquí está 0.5. Todos los valores en negativo, donde Z es negativo, son menores de 0.5. Y todos los valores donde Z es positivo, a partir de aquí, son mayores de 0.5. Y además, son simétricos. ¿Ok? Y van solamente hasta más 3 positivo y hasta menos 3 positivo ahí arriba. Perdón, menos 3 negativo ahí arriba. ¿Por qué solamente hasta ahí? Porque la verdad es que esta probabilidad es 0.99985, me parece. Entonces hay muy poquitito que queda a la derecha. Si a ustedes les sale en algún ejercicio un Z mayor que 3, puede salir 3.2, 3.1, 4, 5, lo que sea que les salga un Z mayor que 3, utilicen el último valor que existe en la tabla. ¿Ok? Entonces así es como utilizan esta tabla. Esta tabla les da el valor de Z, que es lo que está en el eje X, y el área bajo la curva y a la izquierda de esa línea perpendicular. ¿Sí? ¿Se entendió cómo usar la tabla Z? Ahora vamos a ver algunos ejercicios. Entonces, ¿cómo vamos a utilizar este cálculo de áreas de la probabilidad?
sin tener que hacer derivadas ni mucho menos cosas geométricas para poder obtener áreas. Entonces utilizan la tabla de estas áreas. Yo les puedo pedir acá que calculen el área entre z igual a 0 y z igual a 2. Entonces yo les recomiendo que cuando hagan estos ejercicios siempre dibujen. Hagan un dibujito con una curva normal así, no tiene que ser perfecta. En el punto central ponen z igual a 0 y luego definen cuál es el otro que les están dando. ¿Es positivo o negativo? Si es positivo, entonces dibujan a la derecha, en el lado positivo, y les piden el área y la pintan. Esa área que les están pidiendo, píntenla. Ese es el área que tienen que ubicar. Entonces, ustedes díganme, ¿cómo obtendríamos esa área? Restando. Restando. ¿Restando qué? El z del 2 con el z del 0. Z de 2 y z de 0. 0. ¿Por qué? Porque el área te da de aquí para atrás y de aquí para atrás. Entonces te da un área grande y te da un área chiquita. Siempre a la izquierda. ¿Ok? Entonces así voy a obtener las áreas. De la tabla voy a obtener que la probabilidad de que z sea menor o igual que 2, porque la probabilidad de que z sea menor o igual que 2 es el área detrás de 2, es 0.9772. Y también tengo, que está ahí la encontré, z igual a 2 positivo, tengo el área 9772, ahí está. Y luego tengo que encontrar el otro área. Entonces he pintado lo rojo, que es lo que me da el área grande, y ahora tengo que encontrar el área chiquita, que está detrás de z igual a 0. Pero eso no lo tengo que buscar en la tabla, eso ya lo sé, ¿cierto? Ya sé que detrás del centro está el 50% de los datos, o el 50% del área, y lo resto, y por lo tanto, mi respuesta, ¿cuál es la probabilidad de que esté entre 0 y 2? Es 0.47 o 47%. ¿Ok? Entonces es un poquito de geometría. Tienen que saber cómo se usa la tabla, tienen que saber cuáles son las áreas que les da la tabla y utilizarla. También les puedo dar opciones en las que está un valor positivo y otro valor también positivo. ¿Okay? Hasta ahorita habíamos visto un ejemplo donde había un valor positivo y un valor negativo. Pero aquí les estoy dando un valor positivo y otro positivo. Y lo que quiero es que me digan el área azul. Y hago lo mismo. Me tienen que dar el área grande, que está detrás de 2.45, menos el área chiquita, que está detrás de 0.84. Estas son las áreas. Y voy a mi tabla, detrás de 0.84, que es lo que tengo detrás de 0.84, esta área, y detrás de 2.45, el área verde, la resto y me sale 19%. ¿Sí? Entonces, así vamos a ir utilizando. ¿Ok? Pero también les puedo pedir al revés. También les puedo pedir áreas a la derecha. ¿Cuál es la probabilidad de que si obtengo un valor al azar, ese valor esté por encima de 2.71? Entonces, yo dibujo aquí. Chicos, discúlpenme, pero me están llamando al colegio de mis hijos. Un ratito. Hablando en el colegio, pero ya solucionamos. Gracias. Ok, entonces tengo, ya no sé en qué me quedé. Tengo este otro ejemplo de ejercicio donde les pido que saquen el área a la derecha de un valor. Entonces, ¿la tabla les da el área a la derecha de ese valor? ¿Qué cosa les da la tabla? El valor a la izquierda. El valor a la izquierda. Entonces, ¿qué hacen? 1 menos lo que les da la tabla. ¿No es cierto? Utilizamos el concepto de que todo el área bajo la curva es igual a la unidad. Entonces, si les pido esto,
van a recurrir a 1 menos el valor que está a la izquierda de 2.71 y obtienen el valor de la probabilidad para que z sea mayor que 2.71. Sí, entonces yo les estoy pidiendo aquí calcular la probabilidad de que un valor de z elegido al azar sea mayor que 2.71. Hago mi dibujo. Aquí está el 2.71, obviamente es un valor positivo, está a la derecha. Está casi cerca a 3, entonces dibujo un área chiquita y me está pidiendo esta área roja. Esto es lo que me pide la pregunta. Pero mi tabla no me da áreas a la derecha de un lugar, me da áreas a la izquierda del lugar. Pero yo sé que toda el área completita es 1. Entonces, lo que me diga la tabla a 2.71 es lo verde. Entonces, toda el área, que es 1, menos lo que dice la tabla a la izquierda de 2.71, es lo que queda en rojo. Entonces, esta es la probabilidad de que un valor elegido al azar sea mayor de 2.71. ¿Ok? Sin embargo, cuando nosotros hacemos experimentos o cuando estamos haciendo estudios en medicina, el promedio es 0, porque estamos trabajando con una curva normal estandarizada, una curva normal unitaria, donde el promedio siempre es 0 y la desviación estándar siempre es 1. ¿Eso sucede en la vida real? No, ¿no es cierto? Nosotros tenemos presiones arteriales, tallas, pesos, valores de glucosa, diferentes cosas que nunca va a ser promedio 0, desviación estándar 1. Entonces tengo que hacer una transformación de mis datos en datos estandarizados para poder utilizar esa tabla. Entonces, tengo que transformar mi presión sistólica en una tabla que yo pueda utilizar. Tengo que transformar mis valores de X de mi estudio en valores de Z de mi tabla Z. Y para transformarlos voy a utilizar esta fórmula. ¿Okay? Yo tengo los valores de X, que son mis valores de la presión arterial, por ejemplo, y quiero sacar los valores de Z. Entonces, el valor de Z que le corresponde a, por ejemplo, 130 de valor de presión arterial es el valor de X menos el promedio sobre la desviación estándar. ¿Okay? Esta fórmula también es súper sencilla, la van a usar siempre y lo más probable es que no se la den en el examen. ¿Okay? Entonces recuerden, tengo que utilizar esta fórmula entonces para transformar mis valores de mi estudio, que son valores X, en valores Z, que son los valores de la tabla que ustedes tienen. Entonces, en una curva normal cualquiera, ¿cómo trabaja? Los niveles de colesterol total en una población general se distribuyen de forma normal, con un promedio de 200 y una desviación estándar de 20. Eso quiere decir que el promedio de las personas tienen 200 de colesterol. Es el punto pico de mi curva, con una desviación estándar de 20. Si de esta población selecciono un sujeto al azar, ¿cuál es la probabilidad de que tenga un valor entre 170 y 230? Entonces, yo tengo que dibujar mi curva así chiquita. Al centro le pongo, ¿qué le pongo al centro? 200. Tengo 170, el 170 es positivo o negativo. A la izquierda, entonces aquí es 170 y aquí 230. ¿Y qué me están pidiendo? El área. Esta área que está aquí al centro. Es la probabilidad de que una persona elegida al azar tenga una presión entre 170 y 230. Entonces, este dibujito, ahorita, puede ser un poquito tonto hacerlo porque es muy sencillo, pero conforme los ejercicios se van haciendo más complejos, les va a ayudar. Entonces, acuérdense de hacerlo siempre. Entonces, yo tengo mi dibujo, esos valores no son lo que están en la tabla Z. Entonces, tengo que transformar esos valores en valores de Z. Y aquí está hecho.
230 me salió 1.5 positivo. El 170 me salió 1.5 negativo. Entonces, ahora mi dibujo es un dibujo en valores de Z. Y ahora ya puedo utilizar mi tabla Z para sacar las áreas. Como siempre habíamos dicho, el área grande, que es de 1.5 positivo hacia la izquierda, le resto el área chiquita, que es de 1.5 negativo hacia la izquierda, y me da el valor completo. ¿Ok? Entonces, la interpretación. Perdón, chicos. Ahora en mi casa. Ok, entonces, la interpretación de ese valor, que es 0.86, es que la probabilidad de que una persona elegida al azar de esa población, para que tenga un valor de colesterol entre 170 y 230, es del 86.6%. Así como van a interpretar ustedes todas estas cosas, todos estos ejemplos. ¿Okay? Entonces ahí tienen el valor de Z en negativo y su área, y el valor de Z en positivo y su área. ¿Cuál es la probabilidad de que un paciente elegido al azar tenga más de 270 de colesterol? ¿Sí? Ahí está, de 270 a la derecha es lo que me pide el ejercicio. Pero yo tengo que transformar. Y ven que si yo transformo, el 270 se vuelve 3.5. Pero 3.5 no estaba en mi tabla. Entonces, ¿qué dijimos que teníamos que utilizar? El último valor. El último valor. Entonces, el último valor es 3 para Z y el área es 0.99865. Entonces, 1 menos 0.99865 me sale 0.00135. Esa es la probabilidad de que una persona elegida al azar tenga más de 270 de colesterol. En esa población, en ese ejemplo. ¿Sí? Ok. Hasta aquí, ¿algo que no haya quedado claro? ¿No? Bien, chicos. Gracias. Y gracias por la paciencia.